¿Qué tal? Saludos. El título de mi trabajo es Influencia de Schelling en el pensamiento de Kierkegaard, hacia una filosofía de la existencia. Este trabajo se encuentra articulado en el eje temático Historia de la filosofía. La filosofía de Søren Kierkegaard ha sido reconocida por su énfasis en la existencia individual, así como también en la angustia y la libertad. Sin embargo, su acercamiento a la obra tardía del filósofo alemán Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ha sido un aspecto poco explorado en la historia del pensamiento. Esta ponencia tiene como objetivo destacar la influencia de Schelling en la articulación del pensamiento kierkegaardiano, especialmente en su concepto de la angustia. Schelling, en su distinción entre filosofía positiva y negativa, lo cual remite al último periodo de su pensamiento, criticó la excesiva racionalidad de los sistemas filosóficos de su época, como los de Kant y Hegel, que dejaban de lado la existencia y la libertad. Su concepto de filosofía positiva, que pone énfasis en la realidad, la individualidad y la contingencia, tuvo ecos en Kierkegaard, quien asistió a su curso de Berlín en el invierno de 1841. A pesar de abandonar el curso antes de su finalización, Kierkegaard encontró en la obra de Schelling una perspectiva filosófica que se alejaba de la sistematización hegeliana, es decir, ponía el acento en la subjetividad y en la experiencia individual. En su obra seudónima El concepto de la angustia, Kierkegaard desarrolla la angustia como una manifestación de la libertad humana, una idea que tiene su antecedente en el pensador alemán Schelling, ya que para ambos la libertad no es solo un concepto racional, sino una realidad que se experimenta a través de actos. Esta noción va a influir en la filosofía del siglo XX, especialmente en autores como Martin Heidegger, quien también estudió con rigor la obra de Schelling. Por lo tanto, el análisis de este trabajo nos permite reconocer la importancia de Schelling en la evolución del pensamiento existencialista, destacando cómo su rechazo a una filosofía puramente racional sentó las bases para la obra de Kierkegaard y su comprensión de la angustia como un fenómeno esencialmente humano. Ahora paso al primer apartado de mi trabajo titulado Schelling como antecedente del pensamiento existencial de Kierkegaard. La filosofía de Schelling, particularmente en su periodo tardío, distingue claramente entre una filosofía negativa, la cual él la ubicaba como una filosofía racional y conceptual, y una filosofía positiva, donde entra la existencia y la parte vivencial, o este término que utiliza, entendido en alemán como lo actual, la Wirklichkeit. Schelling sostiene que la filosofía negativa se limita a conceptos abstractos y racionales, olvidando dimensiones tan esenciales para el ser humano como lo es la libertad, la voluntad y la individualidad. Por otro lado, la filosofía positiva aborda de manera concreta la vida, la existencia y la experiencia, elementos que Kierkegaard va a incorporar críticamente en su obra, lo cual lo deja constatar un riguroso estudio introductorio que realizan tanto Pérez Borbujo como Torralba y Zavallo en la obra que se conoce como Apuntes sobre Filosofía de la Revelación de Schelling, el periodo de 1841-1842. La asistencia de Kierkegaard al curso de Berlín es una etapa clave en esta recepción crítica, aunque por ahí hay algunas lecturas o antecedentes de que Kierkegaard abandonó el curso antes de que éste concluyera. Considero que las lecciones de Schelling dejaron huellas profundas en el pensador danés, ya que ambos filósofos compartieron una crítica hacia el racionalismo hegeliano, acusándolo
de acuerdo con este estudio introductorio que hace tanto Fernando Pérez Borbujo como Frances Torralba y Jacobo Zavalo, acusándolo de haber olvidado al individuo concreto, reducido a un concepto universal sin singularidad ni libertad propia. Paso a un segundo apartado titulado Filosofía positiva y negativa, implicaciones kierkegaardianas. Schelling establece una posición crucial entre dos modos filosóficos. De nueva cuenta aparece esta distinción entre una filosofía negativa, la cual, como lo he mencionado en líneas anteriores, para Schelling era una filosofía puramente racional, conceptual, y la filosofía positiva, orientada a la existencia y a la experiencia concreta. Ahora bien, según Schelling, la filosofía positiva revela aquello que permanece inaccesible a la filosofía negativa y además destaca cómo la existencia y la libertad no pueden ser completamente capturadas por concretos abstractos. Por lo tanto, para Schelling, abro cita, la filosofía negativa pone a la positiva, pero en cuanto la pone, se hace consciente de ella y pertenece a ella, quedando solamente una filosofía. Fin de la cita. Esta oposición tuvo gran impacto en Kierkegaard, quien, en el concepto de la angustia, esta obra seudónima, identifica claramente que la angustia es una categoría existencial vinculada íntimamente a la libertad. Por lo tanto, para Kierkegaard, la angustia, en ella acontece lo siguiente, y abro cita, es la realidad de la libertad en cuanto posibilidad. Fin de la cita. Destacando, por lo tanto, la importancia de la existencia concreta sobre la racionalidad abstracta. Ahora paso al siguiente apartado titulado La angustia y la libertad como categorías existenciales. El concepto schellingiano de libertad como capacidad de elección consciente entre el bien y el mal lo podemos encontrar en una obra que tituló La libertad humana y los objetos relacionados con ella. Para Schelling, es un texto importante que posteriormente va a encontrar resonancias profundas en Kierkegaard, ya que para este último la libertad emerge como una posibilidad infinita, ligada al sentimiento profundo de la angustia, lo cual Kierkegaard va a retomar para poder ejemplificar a partir de la figura bíblica de Adán. Según Kierkegaard, la prohibición divina despierta en Adán la angustia, entendida como conciencia de posibilidad infinita, lo cual inaugura la experiencia auténticamente libre del individuo. Este vínculo entre libertad y angustia se convierte en una piedra angular o noción clave de la crítica kierkegaardiana al racionalismo filosófico. En su perspectiva, conceptos abstractos y sistemáticos son incapaces de resolver los conflictos existenciales que acontecen en el individuo singular. Kierkegaard va a subrayar que la auténtica libertad, de acuerdo con Binetti, es una experiencia existencial vivida más allá de la mera racionalidad. Paso al último apartado de mi trabajo, titulado Impacto de la filosofía del siglo XX. Heidegger como heredero filosófico. La filosofía kierkegaardiana tuvo una resonancia notable en el pensamiento del siglo XX, particularmente en Martin Heidegger, quien retoma la angustia kierkegaardiana como una categoría ontológico-existencial fundamental,
Para Heidegger, la angustia es un estado afectivo esencial que revela, cito, el estar en el mundo, fin de la cita, como una condición ontológica original más allá de cualquier concepción superficial o psicológica. Heidegger va a profundizar en esta crítica kierkegaardiana al racionalismo. Posteriormente va a afirmar que la angustia no tiene un objeto definido y tangible, más bien revela la aperturidad del mundo y la esencial indeterminación de la existencia humana. En palabras de Heidegger, la angustia, cito, no sabe qué es aquello ante lo que se angustia, fin de la cita, destacando la ambigüedad y profundidad de esta experiencia esencialmente humana. Concluyo. La influencia de Schelling en Kierkegaard no se limita a una recepción pasiva, sino que implica una apropiación crítica y creativa que cuestiona profundamente la filosofía racional hegeliana. A través del concepto de la angustia, Kierkegaard recupera y reinterpreta la distinción schellingiana entre filosofía negativa y positiva, aportando una visión innovadora sobre la libertad y la existencia individual. Estos aportes no solamente transformaron el panorama filosófico del siglo XIX, sino que marcaron profundamente el pensamiento existencial del siglo XX. Reconocer estas influencias es esencial para comprender la vigencia contemporánea de ambos pensadores, quienes anticiparon críticamente muchos de los dilemas existenciales y filosóficos que seguimos enfrentando hoy en día.